Yo sabía que esta casa no era un hogar. Un hogar tiene grietas, manchas de vida, el olor del guiso de la abuela. La mansión de los Alcázar en Bosques de las Lomas olía a cera cara, a mármol frío y a soledad. Yo vivía rodeada de libros en la biblioteca que limpiaba cada mañana, pero ninguno hablaba mi idioma, y mucho menos el del niño perdido que habitaba en el segundo piso. Mateo Alcázar tenía 9 años y acababa de reprobar otra vez. Yo lo supe no porque me lo dijeran, sino por el silencio. El silencio en esta casa siempre era más ruidoso que cualquier grito. Mientras la mansión brillaba como una joya sobre la colina, él se sentía más invisible que el polvo fino que yo limpiaba de los vitrales. Yo lo entendía. Yo también era invisible. Mármol italiano que reflejaba las nubes, ventanales que besaban el cielo, tan limpios que los pájaros a veces chocaban contra ellos, confusos, jardines diseñados por arquitectos paisajistas que cobraban más que cirujanos. Desde afuera, cualquiera diría que allí vivía la perfección. Pero las paredes de cristal no dejan ver las grietas del alma, y esta casa estaba rota. Dentro de esa casa de revista, yo veía al niño mirar por la ventana con ojos que parecían más viejos que su cuerpo. Mateo Alcázar tenía el apellido más respetado de la ciudad, ropa de marcas europeas que yo ni siquiera podía pronunciar y una habitación del tamaño de mi departamento entero en la colonia Doctores. Pero también tenía un boletín escolar manchado de rojos. Reprobado, otra vez. Yo lo veía intentar. Lo veía en la biblioteca, donde se suponía que debía estar estudiando con sus tutores. Las letras danzaban frente a sus ojos como insectos inquietos. Los números se transformaban en acertijos sin respuesta. Y cada vez que el tutor en turno levantaba la voz, «Concéntrate, Mateo, es simple aritmética». Yo, que limpiaba el pasillo de afuera, sentía cómo el mundo del niño se volvía más pequeño, más oscuro, más asfixiante. Don Santiago Alcázar caminaba por el pasillo de mármol con pasos que sonaban como sentencias. 45 años, traje de 3.000 euros, reloj suizo que valía más que un auto y una mirada que podía congelar el verano. Viudo desde hacía 3 años. Había convertido el dolor en ambición, la ausencia de su esposa en un control absoluto sobre todo lo demás. Señora Elvira. Su voz cortaba el aire como un cuchillo de obsidiana. Doña Elvira era el ama de llaves, una mujer de 55 años con expresión perpetua de vigilancia. Ella era mis ojos y mis oídos, y también mi carcelera. ¿Dónde está el muchacho? En el estudio con el nuevo tutor, don Santiago. El cuarto este mes. Sentí la mandíbula de don Santiago apretarse desde donde yo estaba, fingiendo limpiar los marcos de plata. Cuarto tutor, cuarta esperanza evaporándose. Entró sin tocar. Yo me acerqué un poco más, mis manos oliendo a detergente de limón, un olor vivo en medio de tanta muerte estéril. El tutor, un hombre calvo con gafas de pasta y diploma de universidad cara, sudaba. Mateo miraba el cuaderno como si estuviera escrito en jeroglíficos. ¿Y bien?, preguntó don Santiago. El tutor tragó saliva. Yo podía oler su miedo. Señor Alcázar, yo he trabajado con cientos de estudiantes, pero su hijo simplemente no retiene la información. Tal vez necesite una evaluación especial. Una institución que, fuera, la voz de don Santiago no subió de tono. Fue peor. Fue un susurro helado. Disculpe, pero que salga de mi casa, ahora. El tutor recogió sus cosas con manos temblorosas y desapareció, como todos los anteriores. Don Santiago se quedó mirando a su hijo. Mateo no levantó la vista. Sabía lo que venía. Yo también. Me encogí, deseando poder taparle los oídos al niño. ¿Sabes lo que cuesta tu educación, Mateo? ¿Tienes idea de cuántos niños matarían por tener tus oportunidades? Silencio. Mírame cuando te hablo. Los ojos de Mateo se alzaron, estaban húmedos, pero ninguna lágrima caía. Hacía tiempo que había aprendido a tragarlas. Lo siento, papá. El lo siento no sirve de nada. Los Alcázar no fracasan, Mateo. No en los negocios, no en la vida, y definitivamente no en la escuela. Enderézate. Don Santiago salió. Dejó tras de sí el aroma de su perfume caro y el peso insoportable de su decepción. Yo esperé 5 minutos antes de entrar al estudio,
para recoger la bandeja del té que el tutor no había tocado. La habitación estaba en silencio. Mateo seguía en la misma posición mirando el cuaderno mientras recogía las tazas. Lo vi. En el escritorio medio oculto bajo el libro de matemáticas había un dibujo. No era tarea escolar, era un bosque hecho con crayones. Árboles que parecían personas abrazándose. Un sol que sonreía tristemente en la esquina inferior. Y con letra temblorosa, casi ilegible, una frase: «Yo no soy tonto, solo hablo diferente». Sentí algo quebrarse dentro de mi pecho. El dolor de ese niño era tan claro, tan nítido. Miré hacia la puerta, asegurándome de que doña Elvira no estuviera cerca. Doblé el dibujo con cuidado y lo guardé en el bolsillo de mi delantal, junto a mi trapo de limpiar. En ese momento, sin saberlo ninguno de los dos, comenzó una revolución silenciosa. Yo, Sofía Mendoza, la empleada invisible, acababa de declarar una guerra secreta contra la oscuridad de esa casa. La vergüenza tiene un sonido específico. No es un grito, es el silencio que sigue al fracaso. Mateo conocía ese silencio mejor que nadie en el mundo. Yo lo escuchaba en él cada día. Lo escuchaba en la cena, cuando yo servía los platos y su padre leía el periódico en lugar de mirarlo. Lo sentía en el aire cuando lo recogía el chófer para llevarlo al colegio, con ese nudo en el estómago que yo conocía también. Lo respiraba en su habitación enorme y vacía, donde los juguetes caros brillaban como testigos mudos de su soledad. El Colegio Internacional de las Lomas era una institución que olía a dinero viejo y a expectativas imposibles. Yo veía a los niños por la mañana, cuando a veces me tocaba ayudar a preparar el desayuno de don Santiago, uniformes planchados con raya perfecta, mochilas de marca, niños que hablaban 3 idiomas antes de cumplir los 10. Ser el hijo de Santiago Alcázar allí significaba cargar un apellido como una corona o como una condena. Para Mateo era lo segundo. Él me lo contó, no con palabras, sino con sus silencios, con la forma en que su cuerpo se hacía pequeño cada vez que sonaba el teléfono de la casa, temiendo que fuera la escuela llamando a su padre. Un día, el chófer se retrasó y yo estaba limpiando la entrada principal cuando Mateo llegó. Se quedó parado, sin entrar, como si temiera cruzar el umbral. «¿Todo bien, niño Mateo?», le pregunté, mi voz suave. Él solo negó con la cabeza y corrió escaleras arriba. Más tarde, mientras limpiaba su baño, encontré el uniforme arrugado en el cesto de la ropa. Olía a sudor frío, a miedo, y en su cuaderno, abierto sobre el escritorio, vi la ecuación fallida. «Mateo, ¿puedes resolver la ecuación en la pizarra?». Casi podía escuchar la voz de la profesora Martínez. Ella era la única que a veces venía a las juntas de padres en la casa, y siempre tenía esa mirada de esperanza y resignación. Me imaginé al niño levantándose, 30 pares de ojos clavándose en su espalda como alfileres, sus piernas de gelatina. La ecuación era simple, suma básica, pero para él los números se movían, se reían, se transformaban en garabatos. Yo, su voz, un susurro, más fuerte: «Mateo, no, no puedo». Las risas, suaves pero filosas como navajas. El suspiro de la profesora: «Siéntate». El camino de regreso a su pupitre debió ser el más largo del universo. Esa tarde, sabiendo que su padre estaba en una reunión de negocios y que doña Elvira estaba supervisando las compras, supe dónde encontrarlo. Sabía que tenía 2 horas de libertad antes de que llegara el inútil nuevo tutor. 2 horas para ser nadie, para no decepcionar a nadie. Lo encontré en la biblioteca. No estaba leyendo. Leer, para él, era imposible en el sentido tradicional. Estaba en el suelo, detrás de los grandes globos terráqueos, escondido. Estaba dibujando. Era lo único que sus manos sabían hacer sin temblar. Tenía sus crayones y un bloc de papel. Estaba creando lo que las palabras no podían decir. Un mundo donde las letras eran pájaros de colores, donde los números eran árboles que crecían en espiral. Un mundo donde todo tenía sentido, aunque no siguiera las reglas. Me quedé mirándolo desde la puerta por un minuto. Yo debía estar limpiando los estantes de caoba. Cada segundo que pasaba allí era un riesgo.
Doña Elvira me despediría si me encontraba perdiendo el tiempo, pero no podía moverme. «Son hermosos», dije en voz baja. Mateo saltó del susto, como un venado sorprendido. Escondió el dibujo detrás de su espalda. Yo, lo siento, no debería estar aquí, ¿por qué no? Me acerqué despacio, como me acercaba a los gatitos asustados en mi pueblo. Es tu casa, es tu biblioteca. El niño miró hacia abajo, avergonzado. Mi papá dice que la biblioteca es para estudiar, no para hacer garabatos. Me arrodillé. El mármol estaba frío bajo mis rodillas. Me dolieron, pero no me importó. ¿Puedo ver? Mateo dudó. Sus ojos grises, tan parecidos a los de su padre pero sin el hielo, me estudiaron. Buscaban una trampa. No la encontraron. Algo en mi voz, quizás, la voz de una simple empleada que no representaba ninguna amenaza, lo hizo asentir. Me mostró el dibujo. Era un mundo submarino. Los peces eran letras. La P' era un pez globo. La C, una serpiente marina. Tienes un talento increíble, le dije, y lo dije de verdad. Yo, que apenas podía dibujar una casita, mira cómo usas los colores, cómo cada línea cuenta una historia. Pero no sirve de nada. Su voz se quebró. Mi papá dice que dibujar es perder el tiempo, que necesito aprender matemáticas, lengua, ciencias, pero yo no puedo. Sofía, creo que soy tonto. No, lo dije con tanta firmeza que Mateo me miró sorprendido. No eres tonto. ¿Cómo lo sabes? Todos lo dicen. Porque ser tonto es no querer aprender, y tú quieres. Lo veo en tus ojos. Eres diferente. Y diferente no es malo, Mateo. Es solo otro camino. Otro camino. ¿A dónde? Sonreí. Fue una sonrisa triste, pero llena de una luz que yo misma necesitaba. Al mismo lugar que todos. A entender el mundo. Pero tú vas a llegar caminando entre árboles de colores, mientras otros van por autopistas grises. Y eso está bien. Mateo no entendió del todo, pero vi algo en su pecho inflarse, algo parecido a la esperanza. ¿Tú crees? ¿Crees que puedo aprender? ¿De verdad? No respondí de inmediato. Miré sus dibujos, miré el boletín escolar que asomaba de su mochila en el rincón, y entonces dije algo que cambiaría todo. ¿Qué tal si te enseño? A mi manera. ¿Tu manera? Sin gritos, sin presión, sin decirte que eres lento o torpe. Solo tú, yo y el conocimiento esperando que lo descubras. Como descubriste cómo hacer que esas letras parecieran peces. El corazón de Mateo latió más rápido. Pude verlo en su cuello. Pero, ¿y mi papá? ¿Y doña Elvira? Miré hacia la puerta, escuchando cualquier sonido. Luego lo miré a él. Tomé una decisión que me asustaría durante semanas. Esto queda entre nosotros. Nuestro secreto no era profesional, era peligroso. Me despedirían si se enteraban, pero yo había sido maestra. Maestra en una pequeña escuela rural en Oaxaca, antes de que la vida me obligara a limpiar casas en la ciudad. Y cuando veía a un niño ahogándose en un sistema que no lo entendía, mi instinto, mi alma, me gritaba que lanzara un salvavidas. De acuerdo, susurró Mateo. De acuerdo, repetí. Nos dimos la mano. Su mano pequeña y suave, la mía áspera por el cloro. Una alianza secreta, sellada en una biblioteca llena de libros que ninguno de los dos necesitaba leer de la manera tradicional. El talento tiene muchas formas. El talento de don Santiago era hacer dinero. Su voz era un trueno que movía mercados. El talento de doña Elvira era el control. Sus ojos eran cámaras de vigilancia. Mi talento, el talento de Sofía Mendoza, susurraba. Durante 3 semanas, Mateo y yo construimos un mundo paralelo dentro de la jaula de oro. Mientras don Santiago cerraba negocios millonarios en rascacielos de cristal y los tutores oficiales seguían fracasando uno tras otro en la biblioteca, yo transformaba cada objeto cotidiano en una herramienta de aprendizaje. Nuestra escuela secreta no tenía horario fijo. Eran momentos robados. Eran las 7 de la mañana, mientras yo preparaba el desayuno y él bajaba antes que nadie. Las cucharas de plata se volvieron unidades de medida. Los platos de porcelana fina, fracciones. Si tu papá se come la mitad, un medio de este omelette, ¿cuánto te queda a ti?
le susurraba mientras batía los huevos. Era la 1 de la tarde, durante la hora de siesta obligatoria de Mateo, un tiempo muerto que él odiaba. Nos veíamos en el jardín trasero, detrás de los rosales importados, donde los jardineros no iban a esa hora. El jardín se convirtió en nuestro laboratorio de ciencias naturales. Las hormigas nos enseñaban trabajo en equipo y organización. Las flores explicaban los ciclos de la vida. Mateo no estudiaba, exploraba. Y por primera vez, el conocimiento no era un enemigo que lo humillaba, sino un amigo que hablaba su idioma. Hoy vamos a aprender sobre historia, le dije una tarde. Estábamos en el gran salón. Yo fingía sacudir los muebles. Él fingía leer un libro de texto. Odio historia, respondió automáticamente. Son solo fechas y nombres que nunca recuerdo. Eso es porque te la enseñaron como una lista de compras, le dije, pasando mi trapo por un jarrón que valía más que mi salario de un año. Pero la historia no es una lista, Mateo. Es una película. Es un chisme. Saqué un pequeño bloc y colores de mi bolsillo del delantal. Comencé a dibujar una línea de tiempo, pero cada fecha era un personaje. Miguel Hidalgo era un hombre con cabello loco y ojos de fuego. La Revolución Francesa se convirtió en un drama de personas reales con hambre y rabia. Yo hablaba con las manos, actuaba las voces, convertía el pasado en presente. Imagina que eres tú, Mateo. Tienes hambre, tienes frío, y ves a don Santiago y sus amigos comiendo pasteles de 10 capas mientras tú no tienes ni un pan. ¿Qué harías? Me enojaría. Exacto, pues eso es la revolución. Él me miraba hipnotizado. Cuando le pedí que dibujara su propia versión de la batalla de Puebla, sus manos volaron sobre el papel. Dibujó cañones, soldados valientes y generales con grandes bigotes. ¿Ves?, le dije. No necesitas memorizar fechas. Necesitas entender por qué pasaron las cosas. Y tú entiendes perfecto. Pero no todo era fácil. Había días oscuros. Días en que la frustración ganaba. Días en que las letras seguían bailando y los números seguían burlándose. Mateo se tiraba al suelo en el jardín, frustrado, llorando. No puedo, Sofía. Soy tonto, tonto, tonto. En esos momentos yo no forzaba nada. Guardaba los colores. Me sentaba junto a él en el pasto y le contaba historias. Historias de mi propia vida. Yo también fui maestra, ¿sabes?, le dije una tarde. Estábamos en la cocina, horneando galletas, nuestra lección de fracciones comestibles. Él me miró con harina en la nariz. ¿Maestra? ¿Como las de mi escuela? No, sonreí. Una maestra de verdad, en un pueblo pequeño, muy lejos de aquí, en Oaxaca. La escuela era una casa de adobe con techo de zinc. Cuando llovía, sonaba como si 1000 tambores estuvieran tocando. ¿Y te gustaba? Me encantaba. Mis manos dejaron de amasar. Recordé, teníamos 3 libros para 30 niños. Libros viejos, con hojas amarillas, pero esos niños aprendían con hambre. No hambre de comida, hambre de futuro. Querían saberlo todo. ¿Y por qué? ¿Por qué dejaste de enseñar? ¿Por qué estás aquí, limpiando? La pregunta fue inocente, pero me golpeó como una piedra. Guardé silencio un momento. Mis manos volvieron a la masa con movimientos lentos, tristes. Mi mamá se enfermó, dije en voz baja. Cáncer. Necesitaba tratamientos caros en la ciudad, atención constante. En el pueblo, mi sueldo de maestra apenas alcanzaba para comer. Suspiré, así que vine a la ciudad. Limpiar casas como esta paga 3 veces más que enseñar en escuelas rurales. Es triste, pero es la verdad. ¿Tu mamá está bien ahora?, preguntó él, su voz pequeña. Falleció hace 2 años. Lo siento, Sophie. Sonreí, aunque mis ojos brillaban. Yo también. Pero ella me enseñó algo importante. Me enseñó que no importa qué trabajo hagas, sino cómo lo haces. Y me enseñó que ayudar a una sola persona puede cambiar el mundo entero de esa persona. Y a veces, eso es suficiente. Mateo me miró con una intensidad que me desarmó, y de repente me abrazó. Un abrazo impulsivo, torpe, con sus brazos enharinados alrededor de mi cintura. Me quedé quieta, sorprendida. Los patrones nunca me tocaban. Yo era invisible, pero este niño me estaba abrazando. Le devolví el abrazo,
apretándolo fuerte contra mi delantal. En ese momento, el vínculo dejó de ser solo entre maestra y alumno. Se convirtió en algo más profundo, más peligroso, más real. Y mientras tanto, en los pasillos fríos de la mansión, doña Elvira afilaba su vigilancia. Doña Elvira notaba el cambio. Yo lo veía en su mirada. Notaba cómo Mateo llegaba a la cocina con tierra en las rodillas después de su siesta. Notaba cómo pasaba yo más tiempo cerca del niño de lo que mi trabajo de limpieza requería. Notaba, sobre todo, la complicidad en nuestras miradas, una complicidad que a ella la excluía y, por lo tanto, la ofendía. Una tarde, me atrapó. «Sofía, ¿puedo hablar contigo?» Mi estómago se contrajo. Estábamos en el cuarto de lavandería, un lugar caliente, húmedo, que olía a detergente y vapor. El único lugar de la casa donde no había mármol. Doña Elvira cerró la puerta. El sonido del clic de la cerradura fue ominoso. «He notado que pasas mucho tiempo con el niño Mateo». Su voz era plana, sin acusación, lo cual era peor. «Solo hago mi trabajo, señora Elvira. A veces me pregunta cosas». «¿Tu trabajo?», me interrumpió. «Es limpiar las superficies, lavar la ropa y cocinar cuando se te indica. Tu trabajo no es enseñar». «Yo no enseño», mentí, y odié el sabor de la mentira. «Solo», conversó con él. «Está muy solo». Doña Elvira cruzó los brazos. 55 años trabajando para familias ricas le habían enseñado a oler los secretos como un sabueso. «Escúchame bien, Sofía, y escúchame con atención, porque no lo voy a repetir. Esta familia tiene una reputación. Don Santiago es un hombre poderoso y, como ya sabes, muy exigente. Si descubre que una empleada está interfiriendo con la educación de su hijo sin su autorización, no solo te despedirá». Hizo una pausa, dejando que la amenaza creciera en el vapor. «Se asegurará de que nunca vuelvas a trabajar en ninguna casa decente de Bosques de las Lomas, ni de Polanco, ni de Santa Fe. Te pondrá en la lista negra». Yo apreté mis manos húmedas contra el delantal. «Yo no estoy interfiriendo, solo estoy». «¿Qué? ¿Salvándolo?» Su voz se volvió filosa. «No somos salvadoras, Sofía, somos empleadas. Hay una diferencia enorme, y mientras antes la entiendas, mejor para ti. Tu corazón blando no te va a pagar la renta. Pero el niño necesita ayuda», susurré, sintiéndome acorralada. «Los tutores no. No es tu responsabilidad», espetó. «Si los profesionales no entienden cómo ayudarlo, no es tu problema. Si el padre no sabe cómo amarlo, no es tu problema. Tu problema es esa mancha de vino en la alfombra persa del estudio y la cena de las 8. ¿Entendido?» El silencio fue tenso. Doña Elvira suspiró, suavizando apenas el tono. «Mira, yo entiendo que tengas buen corazón. Se te ve, pero este no es tu lugar. Estos no son tus niños. Esta no es tu escuela de adobe. Eres solo una empleada. Y cuando olvidas eso, te lastimas. Créeme, lo he visto muchas veces». No respondí. ¿Qué podía decir? Ella tenía razón en los hechos, pero estaba equivocada en el alma. Salió dejándome sola entre las sábanas húmedas y las amenazas veladas. Esa noche casi renuncio. Casi empaqué mis pocas cosas en mi cuarto de servicio. Decidí que no valía la pena. Mi sustento era más importante. Yo no podía salvar al mundo. Pero entonces, mientras doblaba mi delantal, el dibujo que había guardado cayó al suelo. El del bosque. Yo no soy tonto, solo hablo diferente. Recordé los ojos de Mateo cuando finalmente entendió una multiplicación usando galletas. Recordé cómo, hacía 2 días, lo había escuchado tararear una canción sobre los planetas que inventamos juntos. Recordé cómo había dejado de llamarse a sí mismo tonto. Algunos riesgos no son opcionales. Al día siguiente, continué las lecciones secretas, pero ahora con más cuidado, con más silencio, con más miedo. Mateo comenzó a cambiar de forma notable. Sus tutores oficiales seguían reportando fracasos, pero en casa, cuando nadie miraba, el niño resolvía problemas dibujando. Leía, convirtiendo palabras enteras en imágenes mentales. Una noche, don Santiago entró al cuarto de su hijo. Yo estaba en el pasillo, recogiendo la ropa sucia. La puerta estaba entreabierta.
¿Qué es esto?, preguntó don Santiago. Su voz era áspera. Contuve la respiración. Es mi forma de practicar, papá. La voz de Mateo, pequeña y asustada. ¿Tu forma? Sí, funciona mejor para mí que los números normales. Escuché los pasos de don Santiago. Me asomé por la rendija. Estaba mirando el cuaderno de Mateo, lleno de dibujos matemáticos, sumas con pájaros, restas con nubes. Frunció el ceño. Parte de él, la parte del CEO, quería tirar ese cuaderno a la basura y obligarlo a estudiar como una persona normal. Pero vi algo más. Vi a un hombre confundido. Vi una pequeña, diminuta, casi olvidada chispa de curiosidad. Su esposa, la difunta doña Elena, había sido artista, pintora. Quizás reconoció algo de ella en esos trazos. ¿Entiendes lo que estás haciendo?, preguntó finalmente. Sí. Resuelve esto. Don Santiago escribió una suma simple en una hoja, 15 más 23. Vi a Mateo dibujar rápidamente 15 puntos, luego 23 más. Los contó con el dedo, agrupándolos. 38. Correcto, dijo don Santiago. Sentí una ola de alivio tan grande que casi me caigo. Pero entonces el hielo volvió. Está bien, dijo secamente. Pero en la escuela no puedes dibujar en los exámenes. No te van a dejar usar crayones. Lo sé, papá. Entonces este método no sirve de nada. Salió. Escuché un sollozo ahogado desde la habitación. Entré. Mateo estaba con la cara entre las manos. Lo hice bien, Sophie, me dijo. Lo hice bien y aún así dijo que no sirve. Él no entiende todavía, le dije, sentándome a su lado. Pero tú y yo sí, y eso es lo que importa. Pero algo había cambiado. Por primera vez, su padre había visto que podía hacerlo, aunque fuera diferente, y esa pequeña chispa sería más importante de lo que imaginábamos. 3 días después, llegó la carta. El Colegio Internacional de las Lomas estaba organizando la primera competencia nacional de conocimientos integrales, y la dirección, en un gesto que mezclaba generosidad con crueldad, había decidido darle una oportunidad a Mateo Alcázar, una última oportunidad para demostrar que merecía el apellido, o para hundirse definitivamente en la vergüenza. El miedo tiene textura. Lo sé porque lo he sentido. Es áspero como la lija contra la piel, frío como el metal en invierno, pesado como el cemento húmedo en el estómago. Mateo conocía ese miedo desde que la carta llegó. Yo estaba sirviendo el desayuno cuando don Santiago la leyó. Estimado don Santiago Alcázar, tenemos el honor de invitar a su hijo Mateo a participar en la primera competencia nacional de conocimientos integrales. Será un evento transmitido en vivo, con presencia de autoridades educativas y medios de comunicación. Esperamos contar con su presencia. La expresión de don Santiago no cambió, pero sus nudillos se pusieron blancos alrededor de la taza de café. El silencio se alargó. Mateo, frente a su plato de avena, parecía haber dejado de respirar. Es una oportunidad, dijo finalmente don Santiago, doblando la carta. Tal vez la última. Mateo no pudo comer. Vi cómo la avena se enfriaba en su plato. Su rostro estaba pálido. Me imaginé lo que él imaginaba, un auditorio lleno de gente, de niños brillantes, mirándolo fracasar. El escenario, las luces, las preguntas imposibles, la decepción en los ojos de su padre, multiplicada por 1000. No puedo, susurró. Disculpa, dijo don Santiago, sin levantar la vista del periódico financiero. Que no puedo, papá. La voz de Mateo temblaba. Voy a reprobar, frente a todos. Voy a humillarte. Don Santiago dejó la taza con un golpe seco sobre el plato de porcelana. El sonido me hizo saltar. Ya me humillas cada mes con tus boletas, dijo, su voz tranquila y letal. Al menos esta vez, hazlo de una forma que importe. Las palabras fueron cuchillos. Vi a Mateo encogerse, como si lo hubieran golpeado. Salió corriendo de la mesa. Sus sollozos resonaron en el pasillo de mármol mientras subía a su habitación. Sentí una rabia tan profunda que mis manos temblaban mientras recogía los platos. Quería gritarle a don Santiago. Quería tirarle el café caliente encima. No veía que estaba destruyendo a su propio hijo, pero yo era Sofía, la empleada. Mi rabia no tenía lugar aquí.
Subí a su habitación media hora después, con la excusa de llevar ropa limpia. La puerta estaba cerrada. Toqué suavemente. Mateo, soy yo, Sophie. Déjame entrar. Vete. No me voy a ir. Abre la puerta, por favor. Silencio. Luego, el sonido del pestillo cediendo. Entré. La habitación estaba en penumbras, las pesadas cortinas cerradas. Mateo estaba hecho un ovillo en la cama, abrazando una almohada como si fuera un salvavidas. Me senté a su lado, en el borde de la cama carísima. El edredón era de plumas de ganso. Escuché lo de la competencia, dije en voz baja. No voy a ir. Su voz ahogada por la almohada. Está bien, respondí. Él levantó la cabeza, sorprendido. Sus ojos estaban rojos e hinchados. ¿En serio? Claro, nadie te puede obligar a hacer algo que no quieres, ni siquiera tu papá. Me miró confundido. Esperaba un sermón motivacional, uno de esos discursos de «tú puedes» que le daban los tutores. En cambio, yo simplemente estaba ahí, sin presión, sin expectativas imposibles. Pero, continué suavemente, tengo una pregunta. Solo una. Él esperó. ¿No quieres ir porque no puedes o porque tienes por miedo de intentarlo? El niño no respondió, desvió la mirada. Porque hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Mateo, no poder significa que, aunque lo intentes 1000 veces, no saldrá. Tener miedo significa que sí puedes, pero te asusta fracasar. ¿Y si fracaso?, susurró. ¿Y si triunfas? Le respondí. Imposible. Soy yo. Yo siempre fracaso. Mateo. Lo tomé suavemente de la barbilla, obligándolo a mirarme. Has fracasado porque durante 9 años te han dicho que eres un fracaso. Te han obligado a aprender en un idioma que no entiendes. Pero yo, sonreí. Yo llevo 3 semanas viéndote aprender cosas que nadie creía que podrías entender. Has aprendido más conmigo en 3 semanas robadas que con todos esos tutores caros en 3 años. Pero eso es diferente. Son dibujos. Es tu idioma. Entonces, ¿a quién le vas a creer? ¿A la gente que nunca se molestó en entenderte o a la única persona que te ve realmente? Mateo sintió algo moverse dentro de su pecho. Vi una lucecita terca en sus ojos. Pero, mi papá dijo, tu papá también tiene miedo, Mateo. Tiene miedo de que no seas como él. Pero tú no eres él. Eres Mateo. Eres el niño que dibuja peces con letras y árboles que se multiplican. Sí voy, dijo en un hilo de voz. ¿Me vas a ayudar? Hasta el final, le prometí. Así comenzó la preparación más intensa de nuestras vidas. Pero teníamos un problema. Doña Elvira. No podíamos escondernos en el jardín para siempre. La competencia era en 2 semanas. Necesitábamos tiempo. Necesitábamos permiso. Y solo había una forma de conseguirlo. Esa tarde, le pedí a doña Elvira hablar con don Santiago. Me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. El señor está ocupado. Es urgente. Es sobre el niño Mateo y la competencia. Me concedió la audiencia. Entré a la oficina de Caoba, el león en su guarida. Habla, dijo sin mirarme. Señor, empecé, mi voz temblando. Sé que no es mi lugar. Sé que soy solo. Al grano, Sofía. Quiero preparar a Mateo para la competencia. Yo. Él levantó la vista. Su mirada era incrédula, casi divertida. ¿Tú, la cocinera? Yo era maestra, señor. Solté. En Oaxaca, 10 años. Dejé la plaza por razones familiares. Yo sé cómo aprende Mateo. Su cerebro es visual. Los tutores que contrata intentan meterle información a la fuerza. Yo puedo enseñarle a por entenderla. Don Santiago me miró fijamente. Un silencio largo. ¿Y por qué debería creerte a ti y no a los pedagogos con maestría? Porque en 3 semanas dije, le enseñé a resolver 15 más 23, y lo hizo bien. Usted lo vio. Se quedó callado. Lo recordaba. ¿Qué quieres? Tiempo. Déjeme 2 semanas. Suspenda a los tutores. Déjeme enseñarle a mi manera, sin interrupciones. Si fracasa en la competencia, me voy. Sin liquidación, sin decir nada, pero si lo logra, y si lo hace bien. ¿Qué?, preguntó él. Tendrá que admitir que yo tenía razón, y que su hijo es brillante.
fue la apuesta más grande de mi vida. Mi trabajo, mi futuro, contra la oportunidad de este niño. Don Santiago me miró, y entonces vi algo que nunca había visto, una desesperación profunda. Estaba tan cansado de fracasar con su hijo. 2 semanas, Sofía. Tienes 2 semanas. La noticia cayó como una bomba en la jerarquía de la casa. Doña Elvira estaba furiosa. Yo, la última en la cadena alimenticia, acababa de recibir permiso oficial para suspender mis labores de limpieza y dedicarme a ser tutora. Era un insulto a su autoridad. «¿Así que ahora eres la señorita profesora?», me siseó esa tarde en la cocina, mientras yo recogía mis cosas para mudarme temporalmente a la biblioteca. «Te recuerdo que sigues comiendo en la cocina de servicio». «Solo hago lo que el señor me pidió, doña Elvira», respondí, guardando mis crayones y mis cuadernos. «Eres una tonta», dijo, su voz llena de veneno. «Acabas de firmar tu despido. Cuando ese niño fracase en 2 semanas, don Santiago te va a destruir. Y yo me voy a reír». «Quizás», respondí, deteniéndome en la puerta. «Pero al menos yo lo habré intentado. Es más de lo que la mayoría en esta casa ha hecho por él». Salí de la cocina antes de que pudiera responderme. Las siguientes 2 semanas, la mansión Alcázar se transformó. La biblioteca dejó de ser un mausoleo de libros intactos y se convirtió en nuestra escuela, el espacio secreto de aprendizaje Sofi Mateo, como lo bautizó él. Ya no teníamos que escondernos. Podíamos trabajar abiertamente. «Ahora sí», le dije a Mateo el primer día, «la presión es real. Tu papá nos dio permiso, pero también nos puso un ultimátum». «¿Qué pasa si no puedo?», dijo, el miedo volviendo a sus ojos. «Entonces fallaremos juntos», le dije, tomando su mano. «Pero, ¿sabes qué? Lo habremos intentado con todo lo que tenemos, sin miedo, sin secretos. ¿Trato? Trato». Nuestras sesiones eran intensas pero nunca aburridas. Don Santiago me había dado la lista de temas de la competencia: matemáticas, ciencias, historia universal, geografía y literatura. Era un mundo de información. Yo diseñé un método completo adaptado a su cerebro. Para matemáticas, usamos lo que llamamos dibujo lógico. Las sumas eran pájaros, sí, pero las multiplicaciones eran edificios 3x4. Eran 3 edificios de 4 pisos. Las divisiones eran pasteles que debíamos repartir en una fiesta. Las fórmulas de geometría las convertimos en planos para construir una casa en un árbol. Para memoria visual, asociamos cada concepto importante con un símbolo. La Revolución Francesa era una guillotina, un poco tétrico, pero efectivo. El ciclo del agua era una rueda de la fortuna que dibujamos en un cartel gigante. Para ritmo y movimiento, nos deshicimos de la vergüenza. Las tablas de multiplicar se convirtieron en canciones de rap. Inventamos una coreografía. 2 por 2 son 4. Como las patas de tu gato, saltábamos en la biblioteca, para horror de doña Elvira que nos espiaba por la puerta. Para narrativa emocional, convertimos la historia y la literatura en chismes. ¿Sabías que Napoleón era súper bajito y por eso quería conquistar todo? Tenía complejo, le contaba yo. ¿Y Romeo y Julieta? Unos adolescentes que no pensaban bien. Convertimos cada fecha en parte de una historia más grande que Mateo podía por sentir. Para mapas mentales, en lugar de listas aburridas, creamos diagramas tipo árbol. El tema principal era el tronco, y cada rama era una conexión lógica. Su cuarto se llenó de estos mapas coloridos, pero hubo momentos de quiebre, días en que Mateo lloraba de frustración porque una fórmula no entraba, sin importar cuántos colores usara. «No puedo, Sophie. Es demasiado. Hay demasiadas cosas que recordar». Ocurrió una noche, 3 días antes de la competencia. Estábamos en el jardín, agotados. Había tirado sus cuadernos al pasto. Me senté junto a él. La luna brillaba sobre bosques de las lomas. A lo lejos, las luces de la ciudad parecían estrellas indiferentes. «¿Sabes qué es lo más difícil de enseñar, Mateo?», le pregunté suavemente. Él negó con la cabeza, secándose las lágrimas. «No es enseñar matemáticas o historia. Eso es fácil. Es solo información». Hice una pausa. Lo difícil es enseñarle a alguien a creer en sí mismo, especialmente cuando el mundo entero le ha dicho todos los días de su vida que no vale nada. «Pero
¿Y si el mundo tiene razón? ¿Y si mi papá tiene razón? No la tienen. Lo tomé de los hombros. Mírame, Mateo. En 3 semanas aprendiste más que en 3 años. No porque yo sea una maga, sino porque tú eres brillante. Y porque finalmente alguien te habló en tu idioma. Eso no es suerte. Es inteligencia pura. Pero, ¿y si en la competencia me bloqueo? ¿Y si olvido todo? ¿Si me río de mí? Entonces, le dije, usarás lo que siempre ha estado contigo, tu instinto, tu forma de ver el mundo. Cerrarás los ojos 2 segundos, respirarás y dibujarás la respuesta en tu mente. Nadie te puede quitar eso, Mateo, ni siquiera tú mismo. Él respiró profundo. El aire olía a jazmines. Cerró los ojos. Pude ver cómo sus párpados se movían. Estaba imaginando el auditorio, las luces, pero esta vez no se vio fracasando. Se vio dibujando mentalmente cada respuesta. Está bien, dijo finalmente, su voz más firme. Voy a intentarlo. Eso es todo lo que pido, le respondí. Los últimos 3 días fueron de pulimento. Ya no contenido nuevo, solo confianza. Le enseñé técnicas de respiración. Huele la flor, le decía. Inhala profundo, sopla la vela, exhala lento. Don Santiago nos observaba desde lejos. No interfería, no se acercaba, no felicitaba. Era como si tuviera miedo de romper el frágil equilibrio que habíamos construido. Una noche, sin embargo, yo estaba guardando mis cosas en la biblioteca y él entró. «El niño ya duerme», dijo, su voz neutra. «Sí, señor. Está agotado, pero listo». Él asintió, mirando los mapas mentales colgados en las paredes. Se acercó a uno sobre el sistema solar. «Nunca supe que Júpiter tenía tantas lunas», murmuró. «Mateo puede nombrarlas todas. Les inventó personalidades». Santiago me miró. Su rostro, por un segundo, perdió la máscara de CEO. Vi al padre, vi al viudo, su madre, Elena. Ella era así. Dibujaba todo. Yo nunca lo entendí. Yo solo veo números. Ella veía colores. Asentí. Él también ve colores, señor. Es un don. Veremos, dijo, volviendo a ser el de siempre. La competencia es el viernes. El auto saldrá a las 7. Salió de la biblioteca. Pero algo había cambiado. Por primera vez, no había sonado como una amenaza, sino como una declaración de hechos. Y en el fondo, casi imperceptible, había una nota de esperanza. El día de la competencia llegó como un tren sin frenos. El Gimnasio Nacional estaba decorado con pancartas y banderas. Era enorme. Había cámaras de televisión, periodistas, autoridades educativas con trajes caros y expresiones solemnes. 200 estudiantes de todo el país, los mejores de sus escuelas, y entre ellos, Mateo Alcázar. Estaba pálido, temblaba, pero estaba presente. Llevaba el uniforme de su colegio, pero debajo yo sabía que llevaba la camiseta de superhéroe que le regalé para darle suerte. Don Santiago llegó con su séquito de asistentes. Se sentó en la sección VIP, reservada para padres de familias importantes. Desde allí, tenía una vista perfecta del escenario. Su rostro era una máscara de mármol. Yo no debía estar allí. Mi trabajo había terminado, pero no podía quedarme en casa. Me disfracé. Tomé prestado un uniforme de limpieza de un proveedor del evento. Una filipina gris, pantalones anchos y una gorra calada hasta las cejas. Nadie mira a una empleada de limpieza. Somos invisibles. Me escondí al fondo del gimnasio, detrás de la última fila de gradas, junto a los botes de basura. Mi corazón latía en mi garganta con tanta fuerza que temía que me descubrieran. Desde allí, con el olor a desinfectante y palomitas rancias, lo observaba. El presentador, un hombre de traje azul brillante y micrófono dorado, subió al escenario. «Damas y caballeros, bienvenidos a la primera competencia nacional de conocimientos integrales. Hoy veremos brillar a las mentes más prometedoras de México. Que comience la competencia». Aplausos ensordecedores, luces cegadoras. Vi a Mateo encogerse en su asiento en el escenario. Sentía que el piso se movía bajo sus pies. Me buscó con la mirada. Yo me hice un poco más visible y asentí levemente. Él me vio, respiró hondo. Huele la flor, sopla la vela. La primera ronda fue de matemáticas.
preguntas proyectadas en una pantalla gigante. Los estudiantes tenían 30 segundos para escribir sus respuestas en tabletas electrónicas. Primera pregunta: ¿cuánto es 347 más 689? Vi a Mateo cerrar los ojos por un segundo. Respiró. Está dibujando, pensé. Está viendo los pájaros en el árbol. Vi su mano moverse sobre la tableta. Escribió: 1036. Correcto. Al fondo del gimnasio, apreté los puños con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en las palmas. Vamos, Mateo. Vamos, mi niño. Susurré al aire viciado. Las preguntas continuaron. ¿Cuánto es 12x8? La canción, Mateo. Canta la canción en tu cabeza. ¿Alguna? Escribió: 96. Correcto. Algunas las respondió rápido. Otras, las más difíciles de álgebra, vi cómo le costaban. Se frotaba los ojos. Pero había algo diferente en él. No se rendía. Cada vez que dudaba, cerraba los ojos, dibujaba mentalmente y encontraba la respuesta en ese lenguaje secreto. La segunda ronda fue de ciencias. Aquí, Mateo brilló. Yo sonreía detrás de mi cubrebocas de limpieza. Recordaba nuestros experimentos. ¿Cuál es el proceso por el cual las plantas convierten la luz solar en energía? Vi su sonrisa diminuta. La historieta de Superplanta, pensé. Escribió: fotosíntesis. Correcto. El ciclo del agua. La tabla periódica. Cada elemento era un personaje de caricatura. Cada concepto abstracto tenía una imagen, y cada imagen tenía sentido. Don Santiago, desde su asiento VIP, estaba inmóvil. Se había quitado las gafas. Miraba a su hijo con una expresión de asombro creciente. Ese no era el niño tembloroso que reprobaba. Era alguien más. Alguien que había encontrado su propia forma de ser inteligente. La tercera ronda fue historia y geografía. La más difícil para él. Pero habíamos trabajado duro. ¿En qué año cayó Tenochtitlán? Recordé nuestra obra de teatro en el jardín. Yo era Hernán Cortés con un plumero como espada. Él era Cuauhtémoc. 1521. Gritábamos al final. Escribió: 1521. Correcto. Así continuó por 2 horas agotadoras. Mateo no respondió todo perfecto. Hubo preguntas que dejó en blanco, especialmente las de literatura abstracta, pero respondió suficiente. Mucho más de lo que nadie, excepto yo, había creído posible. Finalmente, el presentador anunció un receso de 15 minutos mientras los jueces calculaban los puntajes finales. Mateo bajó del escenario con piernas de gelatina. Estaba empapado en sudor. Buscó a su padre con la mirada, pero don Santiago estaba rodeado de otros hombres de traje. Entonces, sus ojos me encontraron, al fondo del gimnasio. Medio escondida detrás de una columna, con mi gorra y mi escoba, le hice un gesto discreto. El pulgar arriba. Mateo sonrió. Una sonrisa enorme, radiante, que iluminó su rostro cansado. Sintió que podía respirar de nuevo, pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. Uno de los profesores evaluadores, un hombre mayor con bigote gris y expresión de halcón, que estaba cerca del escenario, me vio. Vio a Mateo sonreírme, me vio levantar el pulgar, frunció el ceño. Se acercó al podio, susurró algo al presentador, luego señaló. Señaló hacia el fondo del gimnasio, directamente hacia mí. «Disculpen», dijo el presentador por el micrófono, su voz ahora seria, «pero parece que hay una irregularidad que debemos atender». El gimnasio se llenó de murmullos. Don Santiago levantó la vista frunciendo el ceño. Mateo, que caminaba hacia los baños, se detuvo en seco. El profesor evaluador, seguido por 2 hombres de seguridad del evento, comenzó a caminar hacia mí. Mi corazón se detuvo. Intenté escabullirme, mezclarme con la gente que iba a los baños, pero había demasiada gente bloqueando las salidas. «Usted», dijo el profesor, su voz resonando con autoridad. «La he visto. Ha estado haciendo señales al estudiante número 47. Mateo Alcázar». Yo no», tartamudeé. «La vi claramente. Gestos de ánimo. Comunicación no autorizada durante la competencia». Los murmullos se convirtieron en exclamaciones. Las cámaras de televisión, buscando el drama, se giraron hacia mí.
Don Santiago se puso de pie, su rostro una máscara de furia contenida. Miré a Mateo. El niño tenía lágrimas en los ojos. «Lo siento», articulé sin sonido, y en ese momento, frente a 200 personas, cámaras de televisión y la élite educativa de México, mi secreto, nuestro secreto, quedó expuesto. La vergüenza pública tiene un sonido específico. Es el murmullo colectivo de cientos de personas juzgando en voz baja, seguido de un silencio pesado que te aplasta. Yo estaba parada en medio del gimnasio, con el uniforme de limpieza prestado y cientos de ojos clavados en mí como agujas. El disfraz que había usado para ser invisible ahora me hacía el centro de toda la atención. Era la empleada, la impostora, la que se había atrevido a cruzar líneas invisibles pero inquebrantables. El profesor evaluador me miraba con un desprecio profesional que me heló la sangre. «¿Quién es usted?», preguntó con voz amplificada por el micrófono que alguien le había pasado. «Nadie. Nadie importante», respondí, mi voz temblando. «Eso es obvio», dijo con crueldad. «La pregunta es, ¿qué está haciendo aquí? ¿Y por qué estaba comunicándose ilegalmente con un participante?» Don Santiago bajó de las gradas con pasos furiosos. Su rostro era una máscara de ira controlada. Cuando llegó junto a mí, su voz fue hielo puro, no dirigida a mí, sino al profesor. «Es mi empleada doméstica». El gimnasio explotó en murmullos. «¿Empleada doméstica?». Las cámaras me enfocaron, luego a don Santiago, luego a Mateo, que seguía paralizado en el escenario, su rostro pálido y empapado en lágrimas silenciosas. «¿Su empleada?». El profesor evaluador enarcó una ceja. «Disculpe, don Santiago, pero ¿qué hace una empleada doméstica dando señales a su hijo durante una competencia académica nacional?». «Eso mismo me gustaría saber», dijo Santiago, y entonces sí me miró. Sus ojos prometían consecuencias devastadoras. «Explícate, Sofía». Estaba atrapada. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Qué podía decir? ¿Que me había disfrazado para apoyarlo? ¿Que era su verdadera maestra? Todo sonaba a locura. Pero antes de que pudiera responder, una voz infantil cortó el aire. «Ella no hizo nada malo». Mateo había bajado corriendo del escenario. Sus mejillas brillaban con lágrimas, pero su voz era firme. «Hijo, vuelve a tu lugar», ordenó don Santiago. «No». Mateo se plantó entre su padre y yo, un pequeño soldado defendiendo su única aliada. «Todos están culpándola por algo que no es su culpa. Ella solo me ayudó cuando nadie más podía». El profesor evaluador se acercó, su rostro severo. «Joven, tu participación en esta competencia ahora está bajo revisión. Si hubo ayuda externa no autorizada». «No hubo ayuda durante la competencia», gritó Mateo, con una fuerza que yo no sabía que poseía. «Sofía solo me hizo una seña de ánimo, como hacen todos los padres». Señaló a las gradas, donde docenas de padres hacían gestos de apoyo a sus hijos. «¿Por qué ella no puede?». «Porque ella no es tu madre», respondió el profesor con frialdad. «Es una empleada». «¿Y eso qué importa?». La pregunta de Mateo cayó como una piedra en un lago quieto. El silencio que siguió fue absoluto, incómodo, total. Mateo respiró profundo. Sentí que algo se rompía dentro de él, pero no era nada malo. Era la jaula de niño tonto, de fracaso, de hijo de Alcázar, finalmente cedía. Durante 9 años comenzó a hablar, su voz temblando pero clara, dirigiéndose a todo el gimnasio, a las cámaras. Todos me dijeron que era tonto, mis profesores, mis tutores, mi papá. Miró a Santiago. Hasta yo mismo me lo creí. Pero Sofía me miró, y sus ojos brillantes de lágrimas me inundaron de un orgullo que me quemaba el pecho. Ella fue la única persona en el mundo que vio que yo no era tonto, solo era diferente. Las cámaras grababan cada palabra. El gimnasio entero contenía la respiración. Ella me enseñó que las matemáticas pueden ser pájaros en un árbol, que la historia puede ser una película. Me enseñó que mi cerebro no está roto, solo habla otro idioma, y por primera vez en mi vida. Su voz se quebró, por primera vez entendí, por primera vez no me sentí como un fracaso. Don Santiago miraba a su hijo como si lo viera por primera vez.
El hielo en su rostro comenzó a mostrar grietas. Vi algo moverse en su mandíbula. Dolor. El profesor evaluador, visiblemente incómodo, intentó retomar el control. Eso es muy conmovedor, joven. Pero las reglas son claras. No puede haber interferencia externa. No hubo interferencia, insistió Mateo. Todo lo que respondí salió de aquí. Se golpeó la sien. Sofía no me dio ninguna respuesta. Ella solo me enseñó a encontrarlas yo mismo. ¿Eso está prohibido? ¿Aprender está prohibido? Un murmullo diferente recorrió el gimnasio. Ya no era de juicio hacia mí, era de incomodidad. Vi a varios padres mirar a sus propios hijos, quizás preguntándose cuántos de ellos también necesitaban ser entendidos de forma diferente. Yo, con lágrimas rodando por mis mejillas, puse una mano en el hombro de Mateo. «Mateo, es suficiente», susurré. «No quiero que pierdas esto por mi culpa». «No es tu culpa», se giró hacia mí. «Tú me salvaste, y no voy a dejarte sola ahora». Don Santiago cerró los ojos por un largo momento. Cuando los abrió, el CEO se había ido. Quedaba el padre. Se acercó al profesor evaluador. «Quiero hablar con el comité organizador. Ahora». «Señor Alcázar, no creo que sea». «No es una sugerencia», dijo Santiago. La autoridad en su voz era innegable. El profesor asintió. 10 minutos después, don Santiago estaba en una sala privada con los 5 miembros del comité. Yo y Mateo esperamos afuera, sentados en una banca, rodeados por guardias de seguridad como criminales. «¿Qué crees que diga?», susurró Mateo. «No lo sé», le dije, tomando su mano. «Pero pase lo que pase, estoy orgullosa de ti. Eres el hombre más valiente que conozco». Dentro de la sala, como supe después, don Santiago no gritó. Habló con una calma aterradora. «Lo que mi hijo dijo es verdad. Durante años, yo fracasé como padre. Lo presioné con métodos que no funcionaban y lo hice sentir como un inútil, hasta que una empleada de mi casa, sin un título universitario rimbombante, pero con más sabiduría que todos nosotros juntos, encontró la forma de llegar a él. Mi hijo respondió cada pregunta por sí mismo. Nadie le sopló nada. Lo único que hizo esa mujer fue enseñarle a creer en sí mismo, y si eso es motivo de descalificación, entonces este sistema educativo está más roto de lo que pensaba. Nicolás merece que sus respuestas cuenten», continuó. «Las ganó con su esfuerzo, y si ustedes lo descalifican, no solo castigarán a un niño de 9 años, estarán mandando un mensaje a todos los niños diferentes, que no importa cuánto se esfuercen, el sistema nunca los va a aceptar. Castíguenme a mí por traerla», dijo. «Castiguen a Sofía por violar el protocolo, pero no le quiten a mi hijo lo que se ganó». El comité deliberó durante 15 minutos que parecieron 15 años. Mateo y yo seguíamos en la banca. Él dibujaba patrones invisibles en el suelo con la punta de su zapato. Yo rezaba. Finalmente, todos volvieron al gimnasio. El ambiente era tenso, expectante. El presentador tomó el micrófono. «Damas y caballeros, después de una deliberación con el comité organizador, hemos llegado a las siguientes conclusiones». Tragué saliva. Sentí el brazo de Mateo tensarse junto al mío. La señorita Sofía Mendoza, dijeron mi nombre, será retirada del recinto por violación del protocolo de competencia y suplantación de identidad del personal. Cerré los ojos. Era justo. Sin embargo, hizo una pausa dramática. Las respuestas de Mateo Alcázar serán validadas. No se encontró evidencia de ayuda directa durante las pruebas. Sus puntajes permanecen oficiales. Un aplauso tentativo, mezclado con murmullos, llenó el lugar. Abrí los ojos. Mateo me estaba abrazando con fuerza. «Lo logramos, Sophie. No me descalificaron». «Lo lograste tú, mi niño», le dije llorando de alivio. 2 guardias de seguridad se acercaron a mí. «Señorita debe acompañarnos», asentí. «Gracias, Mateo», le susurré. «Gracias por defenderme. Me diste la oportunidad de volver a ser maestra, aunque fuera por unas semanas». «No, Sophie, espera». Comencé a caminar con los guardias hacia la salida. Mi corazón estaba triste por irme, pero lleno por lo que había pasado. Había cumplido mi misión. El niño ya no se sentía tonto, pero antes de llegar a la puerta, una voz me detuvo.
Esperen, era don Santiago. Caminó rápido hacia mí, ignorando a los guardias, a las cámaras, a todos. Se detuvo frente a mí. Su rostro era una mezcla de emociones que nunca le había visto: alivio, arrepentimiento y algo parecido al respeto. Lamento cómo se desarrolló esto, dijo, con voz baja pero clara, para que solo yo lo oyera. Y lamento más aún no haberte escuchado desde el principio. No supe qué responder. Cuando termine esta competencia, continuó, tú y yo vamos a tener una conversación, pero no será sobre tu despido. Me miró fijamente. Será sobre cómo podemos asegurar que ningún niño vuelva a sentirse como se sintió Mateo, y necesito tu ayuda para eso. Mis ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Asentí, sin poder hablar. Los guardias me dejaron salir. La competencia continuó. Yo esperé afuera, en la banqueta, sentada en el suelo, todavía con mi uniforme de limpieza. 2 horas después, la puerta se abrió. Mateo salió corriendo. «Sophie, Sophie», se lanzó a mis brazos. «¿Qué pasó? ¿Cómo te fue?» «Quedé en el lugar 17», gritó. «De 200. Mateo, eso es increíble». Lo abracé levantándolo del suelo. Don Santiago salió detrás de él. 17, repetía, como si no pudiera creerlo. «De 200. Lo siento, papá», dijo Mateo. «Sé que querías el primer lugar». «¿Estás loco?», dijo Santiago, y por primera vez vi a mi jefe reír. Una risa corta, oxidada, pero real. Lo abrazó. «Hace un mes no podías resolver una suma simple. Hoy competiste contra los mejores del país. Eso no es fracaso, Mateo. Es un milagro». Por primera vez, Mateo escuchó orgullo genuino en la voz de su padre. Esa noche, de regreso en la mansión, don Santiago me mandó llamar a su oficina. Yo ya me había cambiado a mi ropa normal. Doña Elvira me miró con una mezcla de odio y confusión cuando pasé. Entré, él me extendió una silla. «Siéntate, por favor». «Sofía». Obedecí. «Tengo una propuesta para ti. Quiero que dejes de ser mi empleada doméstica. Efectivo, inmediatamente». Mi corazón se hundió. Ahí venía. «Quiero contratarte», continuó, «como la tutora privada y principal de Mateo, con un salario de maestra certificada, contrato formal y libertad completa para enseñarle como consideres mejor». Lo miré boquiabierta. «¿Qué?». «Lo que oíste. Mi hijo necesita a alguien que lo entienda, y tú demostraste que puedes hacer en 3 semanas lo que nadie pudo en 9 años. Sería un tonto si te dejara ir. Pero, señor, yo no tengo un título universitario oficial de aquí. Mi plaza era de Oaxaca. No estoy». «Eres algo mejor», me interrumpió. «Eres alguien que ve personas, no sistemas. Y eso no se enseña en ninguna universidad». Sentí que el mundo giraba. Durante años había limpiado casas para sobrevivir, creyendo que mi carrera como educadora había terminado. «Acepto», dije, mi voz temblando, «pero con una condición». Él enarcó una ceja, yo, la empleada, poniendo condiciones. «Dime». «Quiero que Mateo también asista a una escuela diferente, una donde respeten su forma de aprender. Yo puedo ayudarlo en casa, pero necesita un ambiente académico que no lo destruya, que celebre quién es». Don Santiago asintió, como si ya lo hubiera pensado. «Ya estoy investigando opciones. Hay una escuela en Barcelona especializada en estudiantes con inteligencias no tradicionales. Están dispuestos a evaluarlo. ¿Y usted está dispuesto a dejarlo ir tan lejos?» «Estoy dispuesto», dijo, «a hacer lo que sea mejor para mi hijo, aunque eso signifique admitir que estuve equivocado durante 9 años». Sonreí. «Entonces, señor Alcázar, vamos a hacer esto bien». Salí de esa oficina con un contrato, con un propósito y con la certeza de que a veces los finales son solo comienzos disfrazados. Mateo me esperaba al final del pasillo. «¿Y bien?» «Prepara tus maletas, Mateo», le dije revolviendo su cabello. «Nos vamos a Barcelona». Él gritó de alegría. Y en esa mansión fría, por primera vez, el sonido de la felicidad no pareció fuera de lugar. Los secretos tienen fecha de vencimiento. Siempre salen a la luz y siempre en el momento menos esperado. 2 semanas después de la competencia, la vida en la mansión
Era un mundo nuevo. Yo ya no era Sofía la empleada, era Sofía la maestra. Doña Elvira me evitaba, pero ya no con hostilidad, sino con una confusión que casi me daba lástima. Don Santiago y Mateo hablaban en la cena. Parecía que habíamos encontrado la paz, pero la paz es frágil. Una tarde lluviosa, mientras doña Elvira organizaba el ático, una tarea que había pospuesto durante años, encontró algo. Una caja de madera con las iniciales E, M, D, A, grabadas en la tapa. Elena María de Alcázar, la esposa fallecida de don Santiago, la madre de Mateo. Elvira sabía que no debía abrirla. Esas pertenencias eran sagradas, pero la curiosidad, o tal vez el destino, fue más fuerte. Dentro había cartas, diarios, y entre todo eso, un sobre amarillento que decía, para mi Santiago, abrir solo si algo me pasa. Doña Elvira bajó las escaleras con el sobre, como si cargara una bomba. Encontró a don Santiago en su oficina, revisando folletos de la escuela de Barcelona. Don Santiago, su voz era un susurro. Encontré esto. Cuando él vio el sobre, su rostro se puso pálido. Reconoció la letra de inmediato. La letra de Elena. Me mandó llamar. Yo estaba con Mateo en la biblioteca. Sofía, venga a mi oficina. Sola. Cuando entré, él estaba sentado, con la carta abierta sobre el escritorio. Temblaba. ¿Qué pasa, señor? Él no habló, solo me señaló la carta. Léela. Me acerqué con miedo. La tinta estaba un poco corrida, como si se hubiera escrito con lágrimas. Mi querido Santiago, empecé a leer en voz alta. Si estás leyendo esto, ya no estoy contigo. Perdóname si estas palabras duelen, pero hay cosas que necesito decirte. Te amo, pero he tenido miedo. Miedo de que tu ambición te ciegue a lo más importante. Nuestro hijo, Mateo, es diferente, Santiago. Es como yo. Ve el mundo en colores, en formas. Las letras y los números no le hablan. Te he visto presionarlo, te he visto frustrarte. Y me rompe el corazón, porque sé que lo haces desde el amor, pero lo estás midiendo con la vara equivocada. Tragué saliva. Mi corazón latía con fuerza. Por eso, si algo me pasa, necesito que recuerdes esto. No lo cambies, entiéndelo. Y he estado buscando ayuda. Encontré a una maestra extraordinaria. Se llama Sofía Mendoza. Trabaja en una escuela rural en Oaxaca. Tiene un don. Le pedí que viniera. Le ofrecí trabajo en nuestra casa. Sé lo que estás pensando. ¿Por qué no te lo dije? Porque eres orgulloso, mi amor. Habrías dicho que no necesitábamos ayuda. Levanté la vista. Don Santiago me miraba, sus ojos inundados. Si Sofía está ahí, seguí leyendo. Espero que sí. Por favor, escúchala. Ella ve lo que yo veo. Un niño brillante esperando su idioma. No dejes que Mateo crezca creyendo que es menos. No dejes que tu dolor por mí te impida ver que nuestro hijo es mi mejor obra de arte. Con todo mi amor, Elena. La carta cayó de mis manos. ¿Lo sabías?, preguntó Santiago. ¿Sabías desde el principio? Asentí, llorando. Sí, doña Elena me contactó meses antes de morir. Me ofreció trabajo como tutora de Mateo. Yo renuncié a mi plaza en Oaxaca. Cuando llegué a la ciudad, ella ya había fallecido. Nadie me esperaba. No había contratos. Solo había una promesa que le hice a una mujer desesperada. Una promesa de cuidar a su hijo. Pudiste haberme hablado, susurró él. ¿De verdad? Lo miré. El hombre que yo vi, el que despedía tutores cada mes, el que se negaba a aceptar que su hijo era diferente. ¿Ese hombre me habría escuchado o me habría llamado mentirosa y echado a la calle? Él no pudo responder, porque ambos sabíamos la verdad. Así que entré como empleada, continué, como cocinera, para estar cerca, para observar, para esperar el momento de cumplir mi promesa. Aunque significara limpiar baños, lo único que importaba era el niño. Santiago se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros se sacudían. Por primera vez lo vi llorar. Lloraba por su esposa muerta, por los años perdidos, por su orgullo ciego. Perdóname, Sofía, dijo. Tú cumpliste su última voluntad mientras yo la traicionaba. No, le dije poniendo mi mano en su hombro. Usted solo estaba perdido en el dolor.
pero ya encontró el camino. Elena estaría orgullosa de usted, de ambos. 5 años después, el auditorio de Barcelona estaba lleno. Nicolás, ahora Mateo, de 14 años, estaba en el escenario. Alto, seguro, con una sonrisa tranquila, daba la ponencia principal en la Conferencia Nacional de Educación Inclusiva. «Mi nombre es Mateo Alcázar», dijo, «y durante 9 años me dijeron que era tonto». En la primera fila, yo lo miraba. A mi lado, don Santiago. Ya no usaba trajes rígidos, llevaba un suéter. «Pero alguien me enseñó que no estaba roto», continuó Mateo. «Solo hablaba un idioma diferente, el idioma de las imágenes». Proyectó sus dibujos en la pantalla, sus mapas mentales, su expediente académico sobresaliente. «Mi madre murió, pero me dejó un regalo, alguien que me vería. Esa persona fue mi maestra, Sofía Mendoza». Me señaló. «Ella cumplió una promesa. Ella me enseñó que diferente no es menos. Es solo otro camino». El auditorio estalló en aplausos. Esa noche, en mi habitación, saqué la caja que don Santiago me había dado, la caja de Elena. Dentro estaba su diario. Lo abrí. «Hoy hablé con Sofía Mendoza». Leí. «Tiene una voz luminosa. Sé que ella es la indicada. Confío en ella. No porque sea perfecta, sino porque ve a los niños como personas, no como proyectos. Le dejo a mi hijo, le dejo mi misión. Que cambie su mundo, Sofía. Y quizás, algún día, él cambie el de los demás». Cerré el diario. «Misión cumplida, Elena», susurré al aire. «Tu niño no solo está bien, está cambiando el mundo».